La historia medieval de España es un caleidoscopio lleno de aristas y particularidades que muchas veces se han manipulado interesadamente. La historia de Al-Ándalus, por ejemplo, es muy diferente dependiendo de quién sea la persona a la que le preguntemos. En este sentido, si quieres aprender la verdadera historia de los grupos almorávides y almohades, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 65 del podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Cuando hablamos de la historia de España, siempre hay que soportar este estigma que todavía sobrevive acerca de todos los tópicos, bulos, mitos y leyendas diversas que hay sobre determinados acontecimientos, periodos, procesos, civilizaciones, personajes, etc. Y bueno, si yo creo que si hiciéramos un listado de esos tópicos, yo creo que la historia moderna se llevaría el premio gordo. Pero no solo la historia moderna, porque de la historia medieval también tiene muchísimo de lo que sacar. Y precisamente para hablar de la historia medieval de nuestro país, para hablar de esa historia medieval, de esa España que todavía no era España, vamos a hablar con un experto para que nos hable un poquito más sobre la historia de Al-Ándalus, esa España musulmana que estuvo durante 700 años en la península ibérica. Él es Miguel Ángel Ferreiro, militar de carrera, historiador del arte y director de la revista digital El Reto Histórico. ¿Qué tal estás, Miguel Ángel? ¿Qué tal, Oscar? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por concedernos esta entrevista por fin, Nada, después de sí. 65 semanas. Sí, ya sabes que mi vida es un poco complicada y más ahora que acabo de sacar el libro, ¿no? Y se me complica todavía más. O sea que, bueno, yo encantado de haber encontrado el hueco, de haber podido entre los dos ajustar agendas y estar aquí charlando un poquito de nuestra historia medieval, por supuesto. Mm. Sí, y tal y como comentabas, has publicado recientemente, muy recientemente, un magnífico libro que se llama La segunda columna, lo que dejamos en África. Cuéntanos un poco, ya que lo has mencionado, de qué va este libro y por qué todo el mundo debería comprarlo. Sí, bueno, a ver, lo primero es que no hay nada parecido, ¿no? En el mercado, ¿no? Como esto, que es una recopilación de esas relaciones hispanoafricanas a lo largo de la historia, a lo largo ya podemos decir desde la época del Neolítico, incluso antes digamos en los fundamentos mitológicos, ¿no? Que precisamente el título va de eso, ¿no? La segunda columna, que es cuando Hércules viene a esta zona del Mediterráneo, él separa los dos montes, Avila y Calpe, y comunica el Mediterráneo con el Océano Atlántico, ¿no? Y en los dos montes coloca dos columnas, una en Ávila y otra en Calpe. Calpe sería lo que hoy es Gibraltar, y Ávila sería el Monte Hacho en Ceuta, ¿no? Esa segunda columna es la que veo yo desde aquí, desde la península, y estaría colocada en Ceuta, que curiosamente esa segunda columna es la única española de las dos, porque la otra sabemos que pertenece actualmente a Gran Bretaña, ¿no? Entonces, vamos desde ahí, recogemos pues toda esa historia, esa edad antigua, pasando, por supuesto, por la época del Imperio Romano, el Reino Visigodo, esta época del Al-Ándalus, de la España musulmana, tan compleja, tan llena de contradicciones, tan llena incluso de esencialismo, ¿no?
para según quién recoja sus fuentes y según quién las interprete. Y bueno, y llegamos hasta 1912, ¿no? Pleno siglo XX, pleno establecimiento del protectorado, que es cuando entiendo yo que hay la fractura más grande con el norte de África, ¿no? Ese establecimiento del protectorado que cambia toda la relación que teníamos con África, ¿no? Todavía quedarían, evidentemente, esas colonias de Ifni, Sáhara y Guinea, ¿no? Y quedaría mucho por hablar también de la época del protectorado, pero bueno, decidido parar ahí porque además el libro es bastante extenso, también 780 páginas, así que vale la pena para el que lo quiera adquirir. Y bueno, y las críticas que estoy recibiendo, la verdad, que son bastante buenas, ¿no? He intentado mantener un tono divulgativo, tratando de explicar un poquito conceptos que a lo mejor son un tanto complejos, como ese conflicto religioso que empieza a aparecer a partir del siglo octavo, noveno, esa entrada del Islam en la península, del que poco o nada sabemos realmente, y bueno, y esta parte de la que vamos a hablar hoy, que supongo que titularás así el podcast, ¿no? Esta parte denostada, ¿no? Que es esa entrada de estos imperios africanos que ahora comentaremos. Hmm. Sí, tal y como comentaba en la introducción, creo que todavía, desgraciadamente, persiste en nuestra sociedad, en nuestro país, ese estigma, ese impedimento a hablar de nuestra propia historia, que yo creo que es un grave error que todavía seguimos arrastrando. Sí, a veces sin querer incluso llegamos a decir bueno, tú mismo lo has dicho, ¿no? Esa España medieval de que no era España. ¿Sabes? Ese es otro estigma que tenemos, porque lo que debemos hablar no es de un estado concreto, sino de la historia de nuestro territorio. Nuestro territorio hoy se llama España. Otro día se llamó Iberia, Esperia, Al-Ándalus, que abarcaba, no solo abarcaba la España musulmana, Al-Ándalus era como se conocía toda la península ibérica, ¿vale? También fue Spini, Hispania y España, ¿no? Hoy es España, pues vamos a hablar de la historia de España, de este territorio que hoy se llama España. No debería darnos ningún complejo decir que esta es la historia de la España medieval o la España musulmana, porque es así. Y yo cuando hablo de España siempre me refiero a una historia de un territorio además que puede ir aumentando o retrotrayéndose según los imperios o las culturas que generen esas contingencias que siempre afectan a la historia de un territorio. Por eso deberíamos empezar a hablar ya primero por ahí, ¿no? Que es historia de la España medieval y España siempre como territorio. Eh, Luego, pues nacerán los estados modernos, ¿no? La monarquía de España o la monarquía o el estado o el moderno estado español, ¿no? Así también, hablando con propiedad, entenderemos por qué incluso los personajes de la Edad Moderna, cuando conquistaban territorios en América o descubrían, les llamaban, por ejemplo, como Nueva España, ¿sabes? Y si empezamos a negarnos a nosotros mismos, no entenderemos nunca eso. Y es que esto era España. El Estado podía tener otro nombre. Puede ser Corona de Castilla, Corona de Aragón, pero esto era España, ¿no? Hecha esa matización, ¿no? Podemos continuar, sí. Mm. Sí, claro, es que a mí me parece evidente porque al fin y al cabo, pues tenemos este estigma que Mm, no ves en muchos otros países que sí claro. cuentan la historia como creen que debe ser, ¿no? Sí, Y, sí. y no tienen problemas, yo qué sé, con sus símbolos nacionales y con su bandera o con su himno o con lo que sea. Sí, es cierto es también, sí. Y bueno, ahondando precisamente en el tema de este podcast, antes de empezar a hablar sobre almohades, almorávides, al-Ándalus, etcétera, yo creo que la pregunta más básica y elemental que podía hacerte para que nuestros oyentes más inexpertos pues no se sientan perdidos es cómo se encontraba la península ibérica en el siglo XI, tanto en el área de influencia más cristiana como en el área de influencia musulmana. Sí, sí, sí. Sí, es correcto, además, la definición. A veces he tenido varios debates sobre esa definición, porque al final, tanto en los reinos cristianos, porque, bueno, es correcto denominarlos así, porque al final eran estados confesionales, ¿vale? Donde la religión primaba, ¿no? Era una religión de Estado. Entonces, esos estados cristianos
vivían también musulmanes y judíos, ¿vale? Y en las áreas musulmanas, donde también residían cristianos, que son los famosos, bueno, cristianos y judíos, que son los famosos mozárabes. Mozárabes no se refiere a los cristianos, ¿vale? Son cristianos y judíos que vivían bajo ese mandato de ese estado confesional musulmán. Entonces, también me gusta hacer esos matices porque a veces lleva confusión, uno no sabe y tal, si es correcto, ¿no? Definirlos como los has dicho, ¿no? Área cristiana o de influencia cristiana o área musulmana, o reinos cristianos o reinos musulmanes, ¿no? Además, precisamente en el siglo XI es digamos, la última época del califato de Córdoba, ¿no? Ese poderoso califato de Córdoba de los Omeya, en este siglo cae, ¿no? Y destacaría en el siglo XI lo que serían las primeras taifas, ¿no? Bueno, a las primeras taifas yo suelo ubicarme más o menos, bueno, primeras taifas, caída del califato, pues lo suelo ubicar tras la muerte de Almanzor, ¿no? Con una figura del califa, que era esa máxima autoridad política y religiosa del califato de Córdoba, muy deteriorada, porque Almanzor se había encargado de hacer pues, que estos líderes se quedasen en su ciudad palatina, en la famosa Medina Zahara, y no estorbasen al control político de los dominios del califato, ¿no? Entonces, bueno, cuando muere Almanzor, esa figura del califa está muy deteriorada y pues derivará en una caída total de ese califato con una guerra civil, con una fitna, ¿no? Esta guerra civil, bueno, lleva también a que los reinos cristianos, por ese otro lado, ganasen fuerza económica y militar, ¿no? Precisamente debido a esa caída del califato que ya no les hace oposición, ¿no? En la fitna, en esa guerra civil, el propio hijo de Almanzor, que habría heredado el cargo de su padre, pues muere, igual que muchos otros nobles en enfrentamientos, en conjuras palaciegas, el trono califal es usurpado por diferentes facciones interesadas, normalmente familias de otros califas, porque ya sabes que tenían muchos hijos, pero se quedaban en la corte. Entonces, bueno, al final cada uno tiene sus intereses, sus aliados, sus enemigos y, bueno, estallan numerosas guerras en la península durante estos primeros años del siglo XI, donde se implican estas tropas de los reinos cristianos, ¿no? Estas tropas del norte. Son contratados por estas facciones familiares que firman alianzas tanto con navarros, con leoneses, con castellanos o con los nobles, la nobleza catalana, que era muy poderosa dentro del reino de Aragón, ¿no? Bueno, al final la guerra civil es un desastre para todo el califato, se va desmembrando y en el año 1031 los nobles de la curia, por así decir, los nobles cordobeses, deciden abolir el califato de Córdoba, ¿no? Entonces, estos partidarios de los diferentes bandos y familias, estas gentes poderosas del califato, africanos incluido, ojo, porque el califato se extendía también por el norte de África, ¿vale? Controlaba gran parte del Magreb hasta la zona de Sijil Masa, un pueblo que está muy cerquita del Sáhara, por donde pasaban las rutas comerciales del Sudán, ¿no? Bueno, toda esta gente se va sentando en las diferentes ciudades más grandes y poderosas del momento y desde allí pues controlan unas grandes extensiones de territorio, ¿no? Así nacían las taifas, ¿no? Lo que se llama Muluk al-Tawalif, que son los reinos nacidos de la partición, ¿no? Las taifas eran esos pequeños estados, a priori poderosos económicamente, porque, como digo, se centraban en una gran ciudad. Si conocemos alguna taifa, siempre sabemos que nacen a raíz de una gran ciudad, ya poderosa económicamente, con grandes talleres o, digamos, establecimientos comerciales bastante importantes, ¿no? No obstante, sus fuerzas militares eran muy escasas, ¿no? Vale que los motores económicos eran grandes, pero las fuerzas militares eran muy escasas. Recordemos que eran fuerzas del califato. El califato se centraba en Córdoba y los otros territorios apenas tenían ejércitos, ¿no? Bueno, esta gente cuando se asienta continúa sus guerras, las guerras entre taifas, ¿no? Por eso, por los controles de influencias comerciales o de territorios o de recursos y hay que recordar eso, que eran facciones rivales, familias rivales, ¿no? Obviamente esto vuelve a favorecer el avance de estos reinos del norte que cada vez son más poderosos, son incluso contratados también, ya habían sido contratados en la guerra civil, pues ahora son contratados por las taifas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que las taifas se van a ver muy
comprometidas con estos reinos. Encima, ya no pueden controlar las rutas africanas que, como estaba comentando, controlaba antes el califato de Córdoba. Estas rutas africanas por donde llegaba el oro y el marfil se ven interrumpidas, cortadas, ¿no? Ahora explicaremos por qué, porque tienen bastante que ver los amigos de los que vamos a hablar. No obstante, las taifas se reinventan sus formas económicas, sus formas comerciales y bueno, y así se impone, por ejemplo, el auge de los talleres textiles bueno, que alcanzan un perfeccionamiento sin precedentes. Aunque es otra historia un tanto más económica y quizás centrarse un poco en la historia de las taifas, bueno, hay que saber que estas telas, estas manufacturas andalusíes de las taifas, pues estaban muy, o sea, eran muy apreciadas y muy conocidas por el Oriente, por los fuertes fatimíes de Túnez, Siria, llegaban a Sicilia, Jerusalén, Tiro, Alepo y muchísimas otras ciudades del Oriente. Incluso hay mucha documentación que hablan de mercaderes andalusíes hasta en la órbita bizantina, en Tesalónica, ¿no? Recordemos que estaba también el Imperio Bizantino todavía ahí en Bizancio, el Imperio Romano Bizantino, ¿no? Bueno, estas taifas, como decíamos, siguen siendo muy vulnerables a nivel militar. Incluso hay quien habla de que fomentan un rechazo a la militarización que había tenido el anterior periodo califal. Recordemos también que Almanzor se dedicaba prácticamente 1 o 2 veces al año a hacer campañas militares contra los reinos cristianos del norte, y las taifas no recogen esa herencia tan beligerante, ¿no? No obstante, pues claro, tendrán que organizarse ante la amenaza de sus vecinos y de los reinos del norte, que no piensan aprovechar la caída del califato. Bueno, una de las decisiones que toman es la de invertir los impuestos propios de las taifas en comprar la paz, ¿no? Además de contratarlos para guerra, compran la paz, es decir, se ponen bajo la protección de estos poderosos ya reinos cristianos de Al-Ándalus, que así los definen ellos en su documentación, ¿vale? Por eso decía que Al-Ándalus es una referencia a la península completa. No obstante, claro, en la historiografía española es más usado Al-Ándalus para referirse a la España musulmana únicamente, ¿vale? No estaría mal, ¿no? Pero también, si nos encontramos estos reinos cristianos de Al-Ándalus, hay que saber que Al-Ándalus es una referencia para toda la península, ¿no? Fernando I de León, por ejemplo, pone en marcha una política conocida como las parias, ¿no? Que no son más que pues cobrar tributos anuales a cambio de esta protección que era contratada por las taifas, ¿no? Les daba protección, les daba asistencia militar y también, como digo, compraban su paz, compraban su no intervención, ¿no? Esto pues tiene ese doble efecto. Un doble efecto, que es que, además de debilitar, primeramente debilitar a esas taifas que tienen que hacer frente a estos pagos, enriquecen al que los impone. Por lo tanto, los estás haciendo mucho más poderosos, ¿no? Cuanto más poderoso es un reino cristiano, el de León en este caso, pues más a lo mejor tiende a aumentar esa carga fiscal. Entonces, los reyes de los emires de las taifas, pues se ven también obligados a imponer a sus ciudadanos nuevos gravámenes con el malestar que esto conlleva, ¿no? Bueno, esa superioridad económica y militar de estos reinos cristianos durante el siglo XI, pues trae ese cambio tanto moral como de legitimidad en cuanto al gobierno de todas estas tierras que estaban al sur del Duero, ¿no? Todas estas tierras peninsulares. Digamos que podemos decir que en el siglo XI nace o se recupera esa voluntad política de expandirse hacia el sur, ¿no? Que tenía una base cultural neogoticista de las cortes alfonsinas asturianas, y se puede decir aquí que arranca, entre comillas, lo que en el futuro se llamará esa recuperación, esa reconquista, ¿no? Que es al final es un argumentario cortesano, pero en el siglo XI es cuando más se hace patente, ¿no? Ese intento de recuperar toda la península ibérica bajo un solo mando, ¿no? Digamos que estos reinos ya habían terminado, estos reinos del norte, esa época de supervivencia, y era su momento. Este siglo XI es el momento de los reinos cristianos del norte, ¿no? Es los años en los que aparece Alfonso el Bravo, también, que acaba intitulándose, y mira, esto es parte de esa voluntad que te cuento, se intitula Imperator Totius Hispaniae, ¿vale?
tras arrebatar a sus hermanos pues, sus tierras aparte las tierras y las parias que tenía contratadas con los reinos, con las taifas, los pequeños reinos del sur, ¿no? Al final, si tienes parias contratadas, digamos que tienes esos reinos sometidos. Entonces, Alfonso pues se creía ya que era el emperador de toda España. ¿Sabes? De Imperator totus Hispani, porque aparte de muchísimos reinos, el de Galicia, el de Castilla, el de León, ¿no? Era amo y señor de muchísimos reinos taifa, ¿no? Entonces, él se consideraba el rey más poderoso de la península y se creía también con esa legitimidad para mover ficha, como digo yo, hacia estos emiratos tributarios, ¿no? Y arrebatarle tierras y posiciones, ¿no? Vio la oportunidad, por ejemplo, Alfonso VI, el Bravo, de hacerse con la ciudad de Toledo, por entonces Tula y Tula, en mayo de 1085, siglo XI, como recordamos, ¿no? Que es un suceso, además, esta toma de Toledo, que marca una nueva era, esta era que digo de recuperación de España para estos reinos del norte. Este fuerte simbolismo que representó la incorporación de la antigua Urs Regia, ¿no? de los visigodos a los dominios de Alfonso VI, pues tuvo mayores consecuencias de lo que pudieran haber imaginado las cortes de Taifa, ¿no? Por no decir que antes ya había ocupado otras ciudades como Talavera de la Reina o el Alcázar de Madrid, ¿no? Ya Madrid ya estaba en posesión de Alfonso VI, además de numerosas fortalezas que, por ejemplo, le permitieron ir rodeando a una de las taifas más poderosas del momento, que era la taifa de Sevilla, la taifa de Isbililla, ¿vale? No obstante, bueno, había otros estados cristianos, no era solo el de Alfonso VI, ¿no? Y también hay que decir que no había una unidad entre estos reyes o condes cristianos, ¿no? No había un proyecto común de conquista. Estaba claro que Alfonso era el que pretendía hacerse un poco con todo, pero también llegó un momento en el que él prefería enriquecerse con estas parias, ¿no? Acogiendo como súbditos a los emires tributarios, vamos, que no le importaba muy poco conquistar estos territorios, ¿no? Y esto es un aspecto que hay que tener en cuenta porque así se pueden explicar figuras como, por ejemplo, la del Cid, ¿no? De Rodrigo Díaz de Vivar, que combate al lado de la taifa de Zaragoza, de la taifa de Saracusta, que fue precisamente donde ganó el apodo del Cid, ¿no? El Sidi. Eh, Precisamente la taifa de Zaragoza era una de estas taifas tributarias de su señor, ¿no? Del rey Alfonso VI, ¿no? Bueno, este periodo de las primeras taifas, como vengo comentando, pues es una etapa histórica muy interesante, muy denostada, como has dicho antes, y yo creo que es más que nada denostada quizás por la sofisticación y fragilidad de los líderes, ¿no? Fragilidad por ese antibelicismo, entre comillas, porque luego se atacaban entre ellos, ¿no? De sus líderes y sus emides, que con el paso del tiempo, pues la historiografía esa tendencia está cambiando, ¿no? Pues que pasaron a ser vistos como reyezuelos débiles, arrogantes, ¿no? Y así los definieron también los cronistas musulmanes, ¿vale? Cronistas musulmanes y los cristianos, ¿no? Por eso, si recoges esas fuentes, verás como siempre hablan mal de estos reyes taifa. Pero luego, si tú investigas qué se hacía en esas cortes taifa, descubres una suerte de humanismo, incluso de un proto-renacimiento, ¿vale? Dentro de todas esas cortes que al final se respiraba un ambiente totalmente heredado de la Córdoba califal, ¿no? Bastante elitista, mucho artista, mucho poeta, mucho literato, se valoraba mucho el tema cultural. Bueno, en resumen, el siglo XI tenemos que saber que es el tiempo de la caída del califato de Córdoba, el del nacimiento de estas primeras taifas, el del crecimiento de los reinos cristianos, y hay que tener en cuenta especialmente la figura de Alfonso VI el Bravo, el que logra hacerse con la ciudad de Toledo, ¿no? En resumen, viene siendo eso el siglo XI, ¿vale? Estas últimas frases yo creo que es lo que hay que tener más en mente cuando hablamos del siglo XI. Hmm. Yo creo que todos los que te estamos oyendo, ya sea ahora en directo, ¿no? En esta entrevista o nuestros oyentes en diferido, yo creo que se han quedado pasmados, ¿no? Con esta explicación tan buena. Y yo creo que también que en estos minutos has despejado un montón de tópicos y bulos que rodean, ¿no? A la historia de nuestro país.
Porque, claro, o sea, es que tenemos la desgracia de que dependiendo de a quién, de la ideología de la persona a la que le preguntas, te va a contar una historia de España totalmente diferente a una persona de ideología contraria. Entonces, pues, entre leyendas rosistas y negro legendarios, pues uno no sabe ya a qué Sí, atenerse. sí, no, y está claro que tampoco las fuentes de la época son fieles al 100%. Si tú cuando coges una fuente, por primaria que sea, siempre tienes que saber quién la hace y cuándo la hace, ¿sabes? Porque él siempre va, una fuente oficial siempre va a tender a, a, a adular, ¿no? Por así decir, al mando de turno, ¿no? Al noble, al rey, o siempre lo va a hacer épico, todo. Entonces, hay que tratar todas las fuentes con cuidado, ¿no? Ahí está el tema de la historia comparada, ¿no? Que yo creo que es lo que debemos, esa forma de entender la historia, investigarla es lo que debemos usar para poder interpretar bien las fuentes. Y aún así, también nosotros los historiadores tenemos que ser honestos y humildes y entender que no tenemos por qué tener razón siempre, ¿vale? Porque tampoco lo podemos saber todo. Puede venir cualquiera, puede tener otra interpretación y hay que respetarla también, mientras tenga argumentos, claro, que no se desmonten, ¿vale? Entonces yo hablo un poco de esta historia medieval bajo mi punto de vista y las fuentes que yo he consultado, ¿vale? He consultado muchísimas fuentes primarias, muchísimas traducciones de manuscritos, porque por desgracia no sé árabe, ojalá, y así podía leerlos yo mismo, pero tenemos muchísimas traducciones y sobre todo de esta época, de almorávides y almohades, ¿no? Tenemos en la Biblioteca Digital de Andalucía hay muchísimos manuales, por llamarlos de alguna manera, recopilatorios de documentación que conservan nuestros archivos estatales, traducidos, por ejemplo, por Ambrosio Juiz y Miranda, que era entre los años 30 y 40, pues hizo una traducción fantástica de muchísimos trabajos, trabajos cortesanos, ¿vale? De las cortes almohades y almorávides. Entonces ahí coges esa historia y luego coge, o sea, esa historia digamos, del área musulmana y la comparas con la otra historia que tienes del otro lado, con un Jiménez de Rada, con otras crónicas que hay de las cortes, con los tratados que se escriben en las cortes alfonsinas. Vamos, al final tienes que entender las dos partes, ponerte en el contexto y tratar de contar la historia lo más honestamente posible, sin ponerte del lado de uno ni de otro, porque al final, si no, haces esencialismo y eso hay que evitarlo. Lo siento mucho, pero la historia no es contar épica, ¿vale? Como me han dicho en alguna ocasión. La historia no es contar épica, la épica está para las novelas, ¿vale? Si quieres resaltar la épica de algún suceso histórico, escribes una novela, ¿vale? Si quieres contar historia, tienes que ser lo más honesto y se podría decir neutral, no sé si es correcto a la hora de escribir historia decir neutral, porque uno al final maneja sus fuentes, su repertorio y tienes que ser honesto contigo mismo, sin omitir información, sin hacer lo que se llama hoy en día el cherry picking, ¿no? Y contarlo todo para que el lector saque sus propias conclusiones. Es lo que he intentado hacer yo en mi libro, ¿no? Y ahora pues contándotelo un poco, que sé que es mucha información, pero intento bueno, plasmar un poquito todo, ¿no? Todas ese totum revolutum que hay en la península en esta Edad Media y que la gente, pues, saque sus propias conclusiones, no que se ponga del lado de un bando de otro ni que califique a unos de buenos y otros de malos, ¿vale? Que ese es un error también muy común, ¿eh? Tanto los que califican de buenos a los musulmanes como los que los califican de malo y viceversa, ¿vale? No debemos caer en ese error. Evitando ese error, pues quizás podemos llegar a entender un poquito mejor todo. Mm. Sí, tienes toda la razón del mundo. Yo es una cosa que he repetido hasta la saciedad, tanto en mi web como en las redes sociales. He repetido hasta la saciedad eso de que el mundo y la historia nunca es algo binario, nunca es algo de buenos y malos, de blancos y negros, de, pues eso, una historia de tú contra mí. O sea, es una historia pues infinitamente compleja, llena de aristas, como un calidoscopio de estos que observamos, ¿no? Sí, Que tiene efectivamente. multitud de complejidades, porque ya lo estabas mencionando tú, ¿no? Anteriormente. O sea, desde ciertas ideologías se pretende vender la historia, ¿no? Esta de que
oh, la reconquista, 700 años de batallas interminables para recuperar la España Sí, bueno, cristiana, eso los malvados, y también, hacer como que la España musulmana, que parece que vino un ovni aquí ¿sabes? Y era una civilización, mm, hiper mega desarrollada. Tampoco por hay que supuesto, ponerse en esa tesitura, ¿vale? Ni uno ni otro, es lo que digo. Hay que entender el contexto, la época y analizar bien las fuentes, y no es una historia de buenos y malos, ni buenos unos ni malos, ¿sabes? Ni en contra de un ideario, ni tampoco no puedes tampoco abanderarte como en defensor de la Reconquista, pero tampoco puedes negarla, ¿vale? Porque está ahí, está en el ideario cortesano y se repite a lo largo de la historia y se repiten las fuentes, esa idea por recuperar toda la península bajo un reino cristiano, ¿vale? No se puede negar tampoco, ¿vale? Entonces hay que estar en esa tesitura, que al final tanto los hay mega defensores por ejemplo, en la Reconquista, como de mega negacionistas de la Reconquista, ¿vale? Entonces es interesante entender ese concepto y saber que es un, vamos, es un poco, decía un amigo mío, que es un poco, suena un poco extraño que en pleno siglo XXI la Edad Media española sea polémica por defender un término o no, ¿vale? Yo creo que esos términos pertenecen a esa época y no sé, no, la verdad que no entiendo cómo a día de hoy estamos todavía discutiendo si sí o si no, ¿vale? Estaba ahí, sí, estaba, porque es un ideario que existe, ese corpus de recuperatio, pero mm, sin más. ¿Sabes? No entiendo esa defensa porque al final no es el concepto en sí, es que se usa ese concepto para establecer precisamente esa historia de buenos y malos, ¿no? Entonces, el que reconquista es el bueno y el reconquistado es el malo, ¿no? Yo creo que hay que evitarlo, pero bueno, como vuelvo a lo que he dicho antes, tampoco hay que negarlo, porque estaba ahí. Pero entonces me estás contando la historia, te estás posicionando de un lado, ¿vale? Y hay que contarla vista desde arriba, ¿no? Contar todo lo que ves, no solo ponerte del lado de detrás de los que de esos reinos del norte, sino que también te tienes que poner un poco enfrente o en la frontera, que a mí es al final, la parte que más me gusta de esta historia medieval, es ese desarrollo fronterizo. En la frontera es donde nace realmente esa esencia, ¿no? Al final sobre todo del soldado español, que ya he hecho un análisis hace poco para una exposición sobre la batalla de Lepanto, que la batalla de Lepanto pues, se produce más o menos, ¿no? Al término de esas guerras de Granada y ese término de las revoluciones, de las revueltas moriscas, ¿no? Esos soldados que están ahí, los ejemplos que tienen a seguir son los soldados de las guerras de Granada, ¿vale? Son soldados de frontera, sobre todo, soldados que incluso hablaban árabe, y tenían muchísimas costumbres árabes y viceversa. Y los soldados nazaríes tenían muchas costumbres castellanas, y al final es una esencia la frontera. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro podcast, si no nos vamos a liar aquí o con para otro libro. esencialismos, con contingencias y continuo histórico, ¿no? Pero Mm. bueno. Sí, y de hecho, nos hemos desviado bastante de nuestro tema Sí, bueno, bastante, pero al principal. final es un poco eso, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema, lo que vamos a hablar ahora, almorávides y almohades, ¿no? Fueron calificados, pues, a principios del siglo XX, por la historiografía de principios del siglo XX, como le llamaban las plagas de langosta. Le llamaban, eran denominados así. Entonces, se reducían estos almorávides y almohades a ese estigma, ¿no? De invasores que vinieron a destruir todo lo que había. Y bueno, parte tienen, como vuelvo a repetir, tienen esa parte de razón, porque sí que destruyeron mucho de lo que había, pero luego se asientan y se ven seducidos por las costumbres andalusíes y por la cultura andalusí, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar, ¿no? Porque creo que toca también explicar, ¿no? Antes de meternos en faena, explicar quiénes son, ¿no? Estos. Claro, porque llevamos un buen rato, ¿no? Hablando de almorávides, almohades, Eso es. almorávides, almohades, pero a lo mejor la gente se está preguntando exactamente quiénes eran los almorávides, quiénes eran los almohades y qué diferencia había entre ellos. Bueno, vamos a hablar primero, como no son, o sea, primero surge el movimiento almorávide, si quieres hablamos primero de los almorávides, ¿no? Claro.
Vale, pues mira, los almorávides hay que entender que no es una raza, ni una tribu, ni una confederación tribal, ni nada de eso, ¿vale? Es un nombre que se le da a un movimiento político-religioso, que inicia un guía espiritual, ¿no? Un predicador, un predicador del Islam entre las tribus lamtuna de la zona de lo que sería un poquito al sur del Sáhara, llamado Abdallah Ben Yassin, ¿no? Es un movimiento que inicia hacia el año 1035 y que, bueno, él hace que sus hombres, sus soldados, bueno, son calificados como hombres santos, como monjes soldado, y se les empieza a llamar con el nombre de Almurabitum. Almurabitum, una cosa así como hoy podríamos decir como los moravitos, ¿no? Los moravitos, que es algo así como también como los del Ribat, ¿no? Tiene un poquito eso. Ribat es una especie de fortaleza, ¿cómo te diría yo? De monasterio guerrero, ¿no? Los almorávides es algo así como, eh, salvando diferencias, como los cruzados, ¿no? Son monjes guerreros que viven en monasterios también, ¿no? En estos ribats. Los ribats son eh, fortalezas monasterio, ¿no? Donde se entrenan para ser soldado y donde también se radicalizan mucho dentro de la ortodoxia musulmana. Entonces, en resumen, hay que entender que es eso, que los almorávides es un movimiento político-religioso, ¿no? Que surge en las zonas de la Mauritania, del Sáhara. Hmm. Sí, yo creo que está muy bien que yo siempre digo, ¿no? En mis artículos y en las redes sociales y demás, que antes de hablar de cualquier tipo de civilización, proceso, acontecimiento, etcétera, hay que sentar unas buenas bases, sentar un contexto espacio-temporal para no perdernos en todo lo que digamos a partir de ese momento. Por eso yo creo que antes de hablar, pues eso, sobre cómo los almorávides llegaron a la península ibérica, pues había que hablar un poco sobre cómo Efectiva surgieron, ¿no? En el efectivamente. norte de África. Sí, efectivamente. Bueno, nos volvemos a situar un poco, vamos a recordar un poco esa situación, ese colapso del califato, que recuerdo que controlaban gran parte del norte de África. El califato de Córdoba controlaba el Magreb, era parte del califato de Córdoba, ¿vale? Y en esta época de colapso del califato, en esa época de las fitnas, pues hay un líder, Sanjaya. Sanjaya es una de las tribus bereberes, bueno, una confederación bereber, y la tribu Sanjaya es estos Gudala, ¿no? Pues eran ya musulmanes. Entonces el líder de la tribu Gudala viaja a la Meca, ¿no? El Yaya se llama Yahya Ben Ibrahim, ¿vale? Entonces, en este viaje a la Meca, bueno, más que en su viaje, en su regreso, ¿no? Más bien en el retorno, ¿no? Para en Cariuán y conoce a un alfaquí, que un alfaquí es un sabio, ¿no? Un experto en religión islámica, un alfaquí de Fez, ¿no? Que pertenece a la escuela maliquí. Los maliquíes es a ver, yo suelo equipararlo con el tema cristiano para que se entienda un poco. Digamos que los maliquíes es una versión, una forma de entender el Islam, como en el cristianismo podemos hablar de protestantes, católicos, ¿vale? Estos son, bueno, los maliquíes, ¿vale? No me voy a liar en explicarlo porque es un follón y es una escuela islámica, ¿vale? Este alfaquí pues ejercía ahí en Kairouán, ¿no? Se llamaba Abu Imran Al-Fasi quiere decir que era del reino de Fez, ¿no? Al-Fasi, por eso era Al-Fasi, y pues le explicó a este líder de la tribu una manera, porque él tenía muchos problemas para que su tribu siguiese esos mandatos islámicos, porque no cuadraba mucho con la forma de ser del bereber, ¿no? La ortodoxia islámica. Entonces le explicó una forma para enseñarle el Islam a su tribu, pues que era mucho más flexible, sencilla, incluso era adaptable, ¿no? A esas costumbres que tenían las tribus bereberes, ¿no? Entonces este Yahya solicita a Imram que enviase a uno de sus discípulos para que enseñase ese tipo de doctrina islámica en su tribu. Pero los aprendices de este Imram de Kairouán, pues no quisieron ir a
al desierto, porque al final eran tribus que habitaban aduares, que eran al final tiendas de campaña, por ahí tirados, y no quisieron como abandonar esas comunidades de la gran ciudad que era Kairouan, y bueno, el alfaquí le escribió una carta para que en el siguiente viaje se la entregase a otro aprendiz suyo, ¿no? Un aprendiz que era de origen idrisí, que residía en un pueblo que se llama Aglu, que está cerca de Tiznit, y era Wayag Ibn Zalú, ¿no? Contactó con este hombre, no quiso abandonar tampoco su ciudad y eligió a uno de sus aprendices para que lo acompañase, ¿no? El elegido se llamaba Abdallah Ben Yassin, ¿vale? Que, según las fuentes que he podido manejar, era posiblemente un recién converso, de origen también sanjaya, pero de otra tribu, ¿no? De los Yasula. Pero bueno, ya digamos que conocía esa rigurosidad del desierto y era de origen bereber. Al final, el líder tribal se hace con este aprendiz, que era un aprendiz del maestro que realmente quería, y encima pues era un recién converso, o sea que quizás no tenía la suficiente sabiduría, o a mi entender, digo siempre, ¿vale? O no entendía cómo predicar bien, ¿no? El Islam, aunque al final se lo llevó y bueno, y predicó el Islam entre estas tribus sanjaya a su manera, que al final no era para nada aquella forma flexible que le habían explicado en Kairouan, ¿no? Pero bueno, era una forma, al final convencía a la gente, era una forma eficiente, ¿no? Lo que pasa que era muy rigorista, ¿no? Era muy rigorista, muy ortodoxa, era un hombre que negaba la figura del califa. Recordemos que el califa era el califa de Córdoba, era el más importante de la época y era el que acababan de destronar. Recordemos otra vez que la figura del califa estaba muy denostada en esta época, en la época de la fitna del califato, ¿no? Entonces él negaba directamente la figura del califa porque hacía una interpretación literal de lo que decía el Corán y no daba lugar a ningún tipo de razonamiento. El Corán tenía que aplicarse literal, sin interpretaciones ni razonamientos. Entonces, claro, esto al final, si tú impones la ley coránica según lo que dice el libro, pues al final, pues claro, al final choca contra las costumbres, sobre todo de los bereberes, que como he dicho, lo que buscaban era una forma de Islam mucho más flexible con su forma de ser. Al final se pusieron en su contra y otros pues se volvieron radicales seguidores de estas doctrinas rigoristas, ¿no? Cuando se muere el líder que lo trajo, Yagya, en el año 1048, se le mandó a una especie de monasterio que estaba en una isla llamada Tidra. Bueno, hay digamos, otras versiones que lo mandan a otro lado, pero yo creo que es aquí, en una isla que se llama Tidra, junto a todos estos discípulos que estaban ya radicalizados. Digamos que cogieron a todos los, por equipararlo a día de hoy, ¿no? A todos los yihadistas, los cogieron y los mandaron para un castillo en una isla, ¿vale? En esta isla, en esta especie de, que era una fortaleza, se empezó a conocer Ribat o Rábida, ¿vale? Que es lo que explicamos antes, ¿no? Estos monjes guerreros, pues al final alcanzaron fama de santos, ¿no? De ahí, bueno, le viene lo de almorávides, ¿no? Lo almorabitún, el morabito es un santón, ¿vale? Por eso se conocen esas tumbas de morabitos, ¿no? Que es como nuestra equivalencia a los santones. Se le llama almorávides por esto. También puede venir del tema de Ribat. No salían de los Ribats, ¿vale? Aunque cuando empezaron a tener un tamaño considerable, porque al final todo el que se radicalizaba un poco por el tema de religión pasaba a residir a esa fortaleza, a ese Ribat, pues se vieron necesitados de bienes económicos, ¿no? Y empezaron a realizar incursiones de corte bandolerístico, ¿no? A asaltar estas rutas comerciales que estaban controladas por esta confederación sanjaya, precisamente por una tribu que se llama los Lamtuna. Que los Lamtuna eran una de las tribus que mandaban sobre una ciudad comercial que se llama Audagost, ¿vale? Que fueron expulsados de esta ciudad comercial por el Imperio de Ghana. Repito, las rutas comerciales las controlaba el Califato de Córdoba. Cuando cae el Califato de Córdoba, todo se desmorona. Estas tribus, dentro de la Confederación Sanjaya, eran controladas también por Córdoba. Pierden el apoyo militar cordobés,
pierden muchísimo, muchísimo poder y otros imperios ganan territorio, no solo los del norte, sino los del sur. El imperio de Ghana expulsa a estos Lantuna de Audagost y al final los Lantuna, al verse desplazados, se vuelven, digamos, buscan su supervivencia gracias al conocimiento de las rutas transsaharianas y se dedican a proteger y a guiar caravanas desde el sur hasta el norte, ¿no? Estos Lantuna se llaman en la documentación los enmascarados, los mulazamín, ¿vale? Que llevaban una especie, un doble velo facial. Por hacernos una imagen visual, pensemos en la imagen de hoy en día que tienen los tuareg, ¿vale? Porque al final el mismo velo, ¿no? Porque es un velo creado para que les ayudase en estas largas travesías por el desierto, ¿no? Ese velo luego pasará a formar parte de la iconografía almorávide. Ahora explico por qué, ¿no? Estos asaltos de las caravanas llaman la atención del líder de esta tribu lantuna, que se llamaba Yahya Ben Umar, ¿vale? E invita a Ben Yassin, que era el predicador, a que explique ese Islam que él entendía entre su tribu, entre los suyos, ¿no? Bueno, también hay que explicar que Ben Umar, ya Ben Umar, tenía una idea, ¿no? Al haber sido expulsado de su ciudad, ¿no? Una de sus ideas es que él pretendía que todos los musulmanes del Magreb se uniesen bajo un mismo pueblo, ¿no? Y el pueblo, evidentemente, se creían ellos los elegidos, ¿no? Eh, Esto, digamos que es una inspiración de lucha sagrada que gustó mucho a, Ben Yassin, ¿no? Entonces él accedió a ser el líder espiritual de este movimiento unificador, eh, prestaba a sus guerreros y los Lamtuna serían el brazo fuerte de, el brazo fuerte de este movimiento que se estaba gestando, que era el de los almorávides, que era buscaban esa unificación de todos los musulmanes de la zona del Magreb. Además, los Lamtuna, además de poner esa fuerza militar, ponían su conocimiento sobre las rutas comerciales y esas ciudades caravaneras del desierto, ¿vale? Eso es muy importante porque ahí estaba la pasta, por así decir, ¿vale? Bueno, a principios de la década del año 1050, más o menos, Ben Umar y su hermano Abu Bark, también es bastante, a lo mejor os suena, Abu Bark, ¿no? Que estaban a la cabeza de estos ejércitos ya motivados por ellos se creían con un mandato divino, lo que se conocerá pronto como, y a todos nos suena, como una yihad, una guerra santa, ¿vale? Emprenden una campaña contra pues todas estas tribus vecinas, sanjayas o de otras confederaciones, para unirlas, para a ellos por las buenas o por la fuerza, ¿vale? Poco a poco, consiguiendo victorias, pues claro, su ejército va creciendo, ¿no? Y aumentan también ese control sobre las rutas y sobre las ciudades, lo que le da pues más capital todavía para invertir en equipamiento y en unos ejércitos cada vez más grandes, lo que también hace que muchos se quieran unir a este movimiento exitoso, por así decir, ¿no? Al final la gente se une a los que ganan, ¿no? Al final la gente es del que gana o del más fuerte, ¿no? Bueno, esta ocupación de las ciudades caravaneras pues supuso esta gran fuente de ingreso para la causa almorávide, ¿no? Ellos solían llegar a una de estas ciudades, en uno de estos puntos caravaneros, ejecutaban a la curia, muchas de ellas aún eran familias que habían puesto el califato de Córdoba e imponían su estricta interpretación del Islam. Se podría decir que aplicaban la Sharia, esa rigurosidad islámica en las ciudades caravaneras, quemaban. Esto lo he leído en muchas fuentes, por eso sé que es así, y en fuentes propias de ellos, porque ellos presumen, los almorávides presumen de hacer esto, ¿vale? Quemaban instrumentos musicales que hubiera en la ciudad, todos los libros, cerraban las tiendas de vinos, porque sí, se bebía alcohol en época del califato y en Al-Ándalus, los vinos de Al-Ándalus eran muy apreciados, ¿vale? Y anulaban la mayoría de impuestos que estaban impuestos, bueno,
haciendo redundancia, ¿no? Los impuestos aduaneros que había sobre la ciudad. Entonces ganaban simpatía al quitarles esta carga impositiva, pero aplicaban su rigorismo islámico, ¿no? Bueno, al final el plan era obvio, querían controlar los centros comerciales más importantes para disponer de esta fuerza material, de este dinero estable, ¿no? Eh, estos ingresos recurrentes para sufragar pues, estos gastos de movimiento de tropas que no se movían solas. Hay que darles de comer, a veces hay que hacer sobornos, hay que pagar a las tropas, o sea, siempre hace falta pasta, ¿no? Y además el dinero era usado para contratar mercenarios, especialmente de los reinos más importantes de la zona, como la zona de Ghana o incluso a mercenarios contratados por sus rivales, ¿no? Por ejemplo, se sabe que contrataban a mercenarios de Takrur, ¿no? Que era un reino saheliano, que son los primeros subsaharianos que adoptan el Islam, precisamente debido a esta influencia almorávide. Entonces encontramos muchos guerreros subsaharianos, negros, ¿no? Combatiendo con estos almorávides. Muchos habían sido cristianos, ¿no? Porque el cristianismo había bajado bastante por influencia romana y de otros pueblos, ¿vale? Pero ya se estaban haciendo prácticamente todos musulmanes, ¿no? Esta, digamos que es, si queremos más información, es buscar la historia de la Ghana medieval, ¿no? El plan para unificar el occidente islámico, digamos que lo ponen esta gente en marcha, los almorávides. Este control pues trajo oro, sal y muchísimos beneficios y en pocos años se estaban realizando algaradas o asaltos tanto hacia el norte, más allá del río Dra, como hacia el sur, ¿no? Atacando este imperio de Ghana que me gusta recordar un poco para que no nos perdamos el hilo, este imperio de Ghana que los había expulsado a los Lamtuna de su ciudad originaria, ¿no? Entonces también pretenden controlar el imperio de Ghana, pero también quieren subir hacia el norte, quieren llegar al Al-Ándalus, ¿vale? En el año 1057 moriría Ben Umar, Yahya Ben Umar, y se queda al mando su hermano, Abu Bakr, ¿no? Y continúa esa guerra por el Magreb, aunque ya más centrado en la zona norte, ¿no? Someten tribu por tribu, bueno, son batallas muy duras, hay avances, retrocesos, son una serie de campañas, y en el año 1059 pues muere ese guía espiritual que hablamos, ¿no? Ben Yassin. Eh, lo sucede un aprendiz, pero también muere en combate, ¿no? Al final se queda, digamos, sin líder espiritual, pero el poder militar que seguía en Abu Bakr, que continuó con esas conquistas, empieza a ganar también fama o sea, un poder, una especie de poder religioso, aunque ya las campañas se nota que ya no tienen esa corte que tenía su hermano, ese corte yihadista, ese corte religioso, sino que es más de política, conquista y ganar territorio para ganar más dinero y más poder, ¿no? En el año 1060, eh, un hermano de Abu Bakr, que también se llama Ben Yassin, decide encargarse de la zona sur, de la zona del Sáhara, ¿vale? De conquistar eh, la zona del Sáhara. Ay, no, perdón, he dicho Ben Yassin, Abu Bakr, perdón. Abu Bakr decide encargarse del Sáhara, de la conquista del Sáhara. Va hacia el sur y para conquistar, aparte del Sáhara, ese imperio de Ghana, ¿no? Y deja la zona de los territorios del Magreb, del norte y del occidente, a un primo suyo que se llama Yusuf Ben Tasufin, ¿vale? Que se encargará de estas campañas al norte, ¿no? Entre el año 1067 y 1075, pues Yusuf logra controlar pues muchísimo territorio de la zona de lo que será luego Fez y Tlemcen, ¿no? Conquista incluso esa ciudad de Fez, el antiguo reino de Nakur, donde estaría ubicada la ciudad de la actual ciudad de Melilla, llegan hasta el valle, precisamente el río Muluya, que está un poquito más hacia el este de Melilla, y allí establece pues una frontera, ¿no? Una suerte de frontera para no avanzar más porque si no se podía llegar a enfrentar contra los fatimíes,
que controlaban ya toda esa zona desde, bueno, desde Taza, que tenían era una ciudad que estaba colocada en la zona del Rif, ¿no? Y Taza había sido un antiguo enclave también omeya, ¿no? Pero se quedan ahí, establecen ahí la frontera en el río Muluya, por si alguien lo quiere buscar, ahí establecen la frontera los almorávides para no enfrentarse con los fatimíes. En el 1073 conquistan Uxda, era una ciudad también comercial muy conectada a Tlemcen, que toman hacia el año 1075, ¿no? Por estas épocas, bueno, quizás un poco antes, Yusuf Ben Tasufin fija su capital en Marrakech, ¿vale? Y es donde comienza a organizar un imperio, ¿no? Ya digamos que es consciente de todas sus conquistas, tenía todo ya prácticamente bajo su control, excepto Tánger y Ceuta. Ceuta no es una zona fácil de conquistar y pues él se considera a sí mismo mucho más poderoso que su primo, Abu Bakr, ¿vale? Incluso le gana esa fama que tenía Abu Bakr de místico, ¿no? De fama mística, de religiosa, y comienza a ser identificado en muchísima documentación que tenemos, en cartas entre alfaquíes y ulemas y tal, como si fuera el modelo a seguir del caballero musulmán, ¿no? Como el perfecto caballero musulmán, ¿no? Este sería Ben Yusuf. Incluso pues, hay historias que me he encontrado con una historia de cómo cuenta, cómo él mismo participó con sus manos en la construcción de la mezquita de Marrakech. Hay una historia que cuenta cómo él cargaba ladrillos y que por eso luego le ponen a la mezquita el nombre de su hijo, que es Ben Yusuf, ¿no? Eh, Además, en esta mezquita, curiosamente, encargó el mimbar, ¿no? Que es esta especie de púlpito donde se sube el imán para impartir la jutba, ¿no? El sermón, lo encarga en Córdoba, ¿eh? Y fue realizado y tallado en madera andaluza, ¿no? Y además está considerada una de las grandes obras maestras del arte islámico, que luego tendrá muchísima influencia en los siguientes diseños de las mezquitas africanas, ¿no? Que todo es al final inspiración cordobesa, ¿no? Esto es importante porque a veces pensamos que de África hacia el norte trajeron muchas cosas, en plan, esto lo trajeron los árabes, ¿no? Árabes siempre entre comillas, porque los árabes no eran árabes, serían en todo caso bereberes, ¿vale? Pero cuando empiezas a investigar te encuentras con que la gran parte de la influencia del Islam que hay en África emana de Al-Ándalus, emana sobre todo de Córdoba, todo es Córdoba, ¿vale? En el norte de África todo es Córdoba. Tanto es así que los propios almorávides se encargan en Córdoba este púlpito, ¿sabes? En época taifa, o sea, establecen esas relaciones comerciales ahí, ¿no? Porque de momento estaban en campaña por el norte de África, ¿no? Al final, pues después de esto, después de la mezquita, en el 1077, hace una campaña donde conquista Orán y Argel, o sea que avanzan un poquito más, eh, conquistando esos territorios a los fatimíes, ya una vez que son más poderosos, y se detienen en las fronteras de un emirato que se llama Debeyaya, que es Bujía, ¿vale? Allí mandaban una tribu que se llaman los Hamaditas, ¿vale? Ellos mandaban allí y no deciden no enfrentarse a ellos. Además, los Hamaditas son muy interesantes porque tienen una ciudad que se llama Alcalá de Beni Hamaz, ¿vale? Que hoy es una de las ciudades inscritas en la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, ¿vale? Está al sureste de Argel y está muy chula de ver las fotos. Era una especie de Medina Zahara que tenían allí en esta zona de Argel los Hamaditas. Bueno, hacia 1081, pues Yusuf regresa de esta nueva campaña. Digamos que al tomar Orán y Argel, le da a los almorávides una capacidad naval con la que no habían contado hasta la fecha. No tenían grandes puertos importantes y Orán y Argel va a darle esta capacidad. Esto será esencial para los proyectos que se vienen, como los de acudir a la península, que hablaremos un poquito después, ¿no? Mientras tanto, bueno, Marrakech, capital del Imperio Almorávide, se convertía en la ciudad más rica del extremo occidente, ¿vale? Después de todo, pues era al final donde terminaban todas estas caravanas con de las grandes rutas transsaharianas y ganesas y sudanesas, con pues
numerosos productos lujosos, marfil, oro, sal, todos estos productos del sur, ¿no? Antes todo esto iba a Córdoba, de ahí que fuera un califato tan poderoso y tan rico. Bueno, y a lo que hay que sumarle también las tasas aduaneras correspondientes, que primero quitaron y luego volvieron a poner este imperio almorávide, porque ahora los almorávides controlaban la totalidad de las rutas, incluso controlaban las cabezas de puente de las rutas, que son básicamente los puertos que dan al Mediterráneo y desde los que salían estos productos hacia Europa, ¿no? Bueno, menos Ceuta y Tánger, claro, hay que recordar eso, seguían siendo puertos libres e independientes. La zona este de Marrakech, de la ciudad de Marrakech, al otro lado de Marrakech está atravesado por un río, se llenó de muchísimos artesanos de todo el mundo conocido, ¿vale? Había hasta italianos, genoveses, había andalusíes. Bueno, esto es una señal, yo lo interpreto como señal de crecimiento de esta urbe comercial, ¿no? Además, lo que más se habla que aumentó en la zona fueron los curtidores de pieles, ¿vale? Algo además muy curioso porque actualmente es muy característico también de la zona, esa marroquinería, ¿no? De ahí un poquito el nombre, ¿no? Bueno, me gusta siempre de comentar todos estos datos, pues hacer un resumen, ¿no? Entonces, el movimiento almorávide se puede decir que estaría en pleno apogeo hacia este año, hacia 1081, ¿no? Que es la época cuando más o menos cae Toledo y Yusuf ben Tasufín se eleva como el hombre más poderoso de África, ¿no? Además, un poquito años después, hacia 1087, muere su primo Abu Bakr, que sería el otro rival por el trono almorávide, aunque estaban campañas en el sur, y es cuando en 1087 Tasufín se intitula ya sí, anteriormente quizás no por respeto a su primo, emir del Magreb, emperador de los dos territorios almorávides, dos territorios, recordemos. Uno estaba él, que era el norte, y otro era el sur, que estaba su primo. Ahora los une en un imperio, se hace llamar emir, y los ulemas y alfaquíes, estos expertos en religión islámica, le intitulan emir de los creyentes, o sea, príncipe de los creyentes, que en musulmán viene siendo Amir al-Muminin, ¿vale? Eso es el príncipe de los creyentes. ¿Por qué se hace llamar emir y no califa? Recordemos, el rigorismo islámico almorávide negaba la figura del califa, porque un califa es una especie de emperador, pero con un poder religioso como el papa. Ellos negaban que hubiera un enviado o alguien que se pudiera comunicar directamente con Dios que no fuera Mahoma. Por lo tanto, él, por ese respeto, se hace llamar emir, príncipe de los creyentes, Amir al-Muminin. Entonces, situemos el apogeo almorávide en el año 1081 o 1087, ¿vale? Por ahí. Hmm. Yo creo que todos nuestros oyentes, de, hasta que llegue el momento en que se decidan, porque tienen que decidirse, a comprarse la segunda columna, ¿no? Tu libro, ya sea en una librería o en tiendas online, pues hasta que llegue ese momento, van a tener que tomar muchas notas en una libreta para tomar todo lo aprendido de tus palabras, porque la verdad es que uno se puede quedar embobado escuchándote. Es mucha información. Sí, yo entiendo que es mucha información, muchos años, pero bueno, intento resumirlo, que entendamos que no es solo, vienen los almorávides y ya está. No, hay un proceso de formación de este movimiento. Hay líderes, hay conquistas, hay guerras, hay rivalidades y hay una forma de explicar por qué se vuelven poderosos. Y está todo dentro de un contexto, de un colapso del califato de Córdoba. Si no entendemos, y muchas veces no se habla, que el califato de Córdoba controlaba todas las rutas comerciales, no entendemos cómo surge este movimiento y cómo se hacen con el control y por qué se hacen con el control de las rutas comerciales. No tiene sentido que aparezcan de repente y se hagan con las rutas comerciales. No, se hacen con las rutas comerciales porque saben que ahí hay pasta, porque lleva explotándolas muchos años el califato omeya, ¿vale? Y saben que ahí, que logrando el control de estas ciudades que antes controlaban los omeyas,
obtendrán muchísimo dinero. Eh, Al final, un movimiento religioso yihadista se convierte en un movimiento político y económico, ¿vale? Y hay que entenderlo. Claro que muchas veces, pues, desde, por ejemplo, desde la educación, ¿no? Desde los institutos o desde la misma divulgación, pues se convierte en el error, ¿no? Del reduccionismo y de contar las cosas, soltar los datos y ala. Imagínate tú el contexto o las causas, los antecedentes, etcétera. Porque como, por ejemplo, si dijéramos, para que lo entienda la gente de forma sencilla, de Colón descubrió América en 1492. Vale, pero ¿qué es lo que llevó a Colón a que justo en ese año, y no en cualquier otro año, y justamente él, pues en 1492 tuviera la capacidad técnica, ¿no? Humana y demás, para poder llegar a descubrir América? Entonces, pues, Efectivamente. la historia es mucho más compleja, como Efectivamente. decíamos. Yo intento resumir un poco todos estos conceptos que al final son los que afectan y los que hacen crecer estos movimientos bueno, crecer y luego colapsar. También hay que entenderlos para saber por qué caen. Tú mira, por ejemplo, si surge un movimiento ortodoxo y rigorista dentro tras el colapso de Córdoba, y ese movimiento rigorista se va volviendo laxo y ya se mueve por unos intereses económicos, mm, tiene bastante sentido que en un futuro surja dentro de este imperio otro movimiento rigorista de gente disconforme, ¿no? Que serán luego los almohades, de los que podemos hablar ahora en un ratillo, ¿no? Porque eh, entiendo que vamos a hablar también de ¿por qué entran los almorávides en la península? Porque los hemos dejado aquí conquistando todo el norte de África, uniendo esos dos emiratos de norte y sur del Magreb, pero llegan a la península. Ujú. Sí, y pues podemos hablar, pues, evidentemente, de su llegada a la península, en breves palabras también, porque ya nos estamos alargando muchísimo y sobre todo por nuestros oyentes, más que nada, porque yo creo que también es una estrategia comercial, porque claro, si tú desgranas todo el contenido del libro, entonces la gente no se va a querer comprarlo porque dice, ya con este podcast, pues me lo sé todo. Bueno, yo encantado yo al final lo que quiero es hacer divulgar y contar un poco la historia, ¿no? Sí, sí. Tú Entonces, cuenta lo esencial y que el resto se lo lean en el libro. yo es que a veces pienso que hay cosas que no se pueden obviar, ¿no? Y hay que contarlo. Pero bueno, mira, te voy a contar, a ver cómo soy capaz de contarte el tema de la entrada de los almorávides, ¿no? Digamos que fue propiciada por el emir de Sevilla, por Al-Mutamiz. Volvemos a recordar Alfonso VI ya estaba rodeando prácticamente esta taifa de Sevilla, y Al-Mutamiz, pues, era vasallo de Alfonso VI. Él pagaba unas parias. Lo que pasa que el aumento de las parias, pues hizo que Al-Mutavid se negase a pagarlas, ¿no? Y encima ordenó asesinar a la comitiva del rey Alfonso que venía a cobrar esas parias, ¿no? Se negó, bueno, tuvieron unos problemas por un tema de unos lingotes de oro, al final, bueno, en resumen, Al-Mutamiz mató a los recaudadores de impuestos de Alfonso. Eso, claro, que causó, encima que no lo pagase, causó, pues, cuando recibió la noticia, pues, que preparase una campaña de castigo contra este vasallo suyo que le debía pagar esas parias, ¿no? Eso fue entre el año 1084 y 1085, ¿no? Que llegaron los ejércitos de Alfonso hasta el castillo de Tarifa. Eh, digamos, en Tarifa, él se entera de este emir del norte tan poderoso. Alfonso VI tiene noticias de Yusuf Ben Tasofín, ¿no? Este emir alborávide que controlaba ya la totalidad del Magreb y las rutas comerciales, ¿no? Eh, También lo sabe Al-Mutamiz, el emir de Sevilla, y decide que a lo mejor estos almorávides, al ser musulmanes, podrían ayudarlo contra este rey Alfonso. Alfonso no le tiene miedo, incluso le manda una carta y le dice que algo así, si tienes huevos, ven aquí, ¿no? Eh, Aunque hay que decir también que los notables de la ciudad de Sevilla preferían pagar las parias, recuperar la paz, a que Tasufín entrase con sus guerreros en Al-Ándalus, ¿no? Porque hay que entender que el Islam andalusí y el Islam de las taifas no era el mismo
que profesaban estos rigoristas almorávides, ¿vale? Entonces, claro, preferían pagar la paz y que no vinieran estos a aplicar, se podía decir eso, ¿no? La Sharia o su interpretación del Islam dentro de sus comunidades andalusíes, mucho más liberales, con alcohol y no tan radicales a la hora de interpretar el Islam, ¿no? Bueno, al final el Al-Mutamiz hace caso omiso de su curia, de su nobleza, y pues hace más caso de los alfaquíes o de los ulemas que eran partidarios de esta intervención almorávide. Eh, Además, la toma de Toledo o la operación que hay contra la taifa de Zaragoza por asegurar a Al-Qadir, que era el antiguo emir de Toledo, en Valencia, y ese miedo a que invadieran Sevilla, pues inclinaron la balanza hacia este auxilio de los africanos. En el año 1086, pues cruzan el estrecho, conquistan Ceuta con ayuda de la flota sevillana. Era un pacto que tenían, ¿no? Bueno, yo te ayudo a conquistar Ceuta y tú vienes aquí, yo te pago, y entonces entran estos fervientes guerreros musulmanes, eran guerreros veteranos, recordemos que habían conquistado todo lo que tenían a su alrededor, todo el Magreb, y en menos de 50 años habían salido de su lejana rábida en una isla y se habían hecho con uno de los imperios más grandes del occidente, ¿vale? Al-Mutamiz, digamos que le debía todavía explicaciones a Alfonso por el impago y la muerte y por la muerte de sus emisarios. Alfonso seguía reclamando el pago, aunque fuera en castillos, pero el sevillano no quería ni pagar ni entregar nada, y aparte ya estaba negociando con los almorávides, ya había ayudado a conquistar Ceuta. Em, Cuando se enteran el resto de líderes de las taifas, bueno, no muchos están de acuerdo, pero deciden apoyar a este emir sevillano que llevaba esa voz cantante para el contrato de entrada de los almorávides. Conquistan Ceuta, desde ahí pasan a Algeciras. Digamos que, bueno, hay que recordar que Ceuta era enemiga de Sevilla, ¿vale? No conquistan Ceuta porque sí. En el trato iba a conquistar Sevilla entre los dos, conquistar Ceuta entre los dos, ¿vale? Era una enemiga en rutas comerciales. Entonces, las taifas tenían ese gran problema, que mayormente estaban enfrentados. Al-Mutamiz seguía jugando a esas dos bandas, tratando de suavizar a Alfonso, pero contratando los servicios del emir africano. Digamos que tanteaba también a ver si era capaz de formalizar una paz con Alfonso para evitar tener que tratar mucho con los africanos, ¿vale? Porque eran bastante peligrosos. Bueno, pero ¿qué va? Al final eso, Ceuta es tomada, cruzan Algeciras y evacuaron la ciudad de Algeciras además para entregársela a los almorávides, con lo que ya los almorávides ponían un primer pie, tenían una propiedad en la península, ¿vale? El día que toman Algeciras las tropas eh, almorávides, además pacíficamente, porque es entregada por el emir de Sevilla, porque pertenecía a la taifa de Sevilla, ese mismo día cruza Yusuf Ben Tasufín, hizo llamar a los emires de las taifas para que se presentasen a él. Él, porque se consideraba la máxima autoridad en el Islam de la zona del occidente, ¿no? Era el emir, el príncipe de los creyentes. Entonces hizo llamar a estos emires para que se presentasen a él. Hubo emires, como digo, que no acudieron porque no estaban de acuerdo con esta presencia, y los que sí se presentaron acordaron iniciar una yihad, una guerra santa contra los soldados de Alfonso, desde Badajoz, ¿no? Las taifas prestaron guerreros para los ejércitos almorávides y salieron al encuentro de Alfonso, ¿no? Hacia la zona esta de Badajoz. Alfonso, enterado de este movimiento de tropas, mandó hombres para pactar, para fijar un lugar y una fecha para el enfrentamiento, ¿no? No recuerdo ahora mismo, si fue en la zona era en la zona de Sagrajas, ¿no? Que se produjo la batalla de Sagrajas, ¿no? Pero el encuentro iba a ser en la zona de Badajoz, pero Alfonso ataca el campamento almorávide por sorpresa
pensando que le iba a salir bien en octubre de 1086, pero no le salió bien. Es la batalla de Sagrajas, donde Alfonso al final tiene que escapar porque pierde esta batalla, lo que hace evidentemente que las taifas vean en los almorávides como sus salvadores, ¿no? Bueno, después de la victoria, Yusuf ordena el regreso a África de sus ejércitos y aconseja a los emires que por favor no se pongan unos en contra de otros y que procuren unirse. Esta era una de las máximas de los almorávides, esa unidad en el Islam, ¿vale? Las taifas no son capaces de unirse, siguen en guerra, pero ahora, en vez de pedir ayuda a los reinos cristianos, piden ayuda a los almorávides. O sea, digamos que el contrato con los almorávides lo único que había hecho era pasar de pagar las parias a los reinos del norte a pagárselas al imperio africano, ¿vale? O sea, el dinero seguía saliendo de las arcas, seguían debilitándose económicamente, pero pasaba al otro lado del estrecho. Encima, Alfonso VI seguía presionando con sus ejércitos, ¿no? Al final, las taifas envían embajadores a Marrakech, solicitan otra vez una nueva intervención, muchos incluso no solo contra Alfonso, sino que Al-Mutamiz, por ejemplo, acude para que le ayudase a invadir la taifa de Murcia, el de Sevilla, el de Granada acude porque quería librarse del de Málaga y así unos con otros. Bueno, al final Yusuf pues decide firmar un acuerdo con el de Sevilla y le dice que sí, que le va a ayudar en la conquista de Murcia, ¿no? Cuando Yusuf llega de nuevo a la península a realizar esa campaña en Murcia, que al final resulta en un fracaso, pues cae en la cuenta de que los emires de las taifas no iban a ser capaces nunca de unirse, ¿no? Que quizás lo que le había dicho el emir de Sevilla era mentira, y es que lo había engañado diciéndole que el de la taifa de Murcia estaba pactando con los cristianos y que era un infiel y que así era imposible unirse. Al final, bueno, lo traen con mentiras, digamos que Yusuf ve que es imposible y ve necesario hacerse con el control de Al-Ándalus, ¿no? Convoca una fatua o convoca una reunión de alfaquíes, emiten una fatua e incorpora Al-Ándalus al imperio almorávide. Expulsa a todos estos emires de las taifas y en el año 1090 lo que se llama la tercera travesía, trae un ejército enorme a la península para someter todas estas taifas, ¿no? Digamos, los almorávides prometían en las ciudades renovar el Islam, abolir la mayoría de impuestos, estos impuestos que los estaban ahogando, con los que usaban para pagar las parias a él y antes a Alfonso, y bueno, fueron ganándose esos apoyos populares y religiosos sobre todo, y se fueron pues colando sus nobles, sus sayyides, sus señores en el control de las ciudades, la mayoría mayormente de forma pacífica, ¿no? Bueno, pues al final, hacia el año ese 1090, incorporan al Andalus como parte de su imperio. Se convierte en un emirato del imperio almorávide, ¿vale? Al Andalus siguió llamándose Al Andalus. Al Andalus, esa España musulmana, ¿no? Y era el emirato de Al Andalus dentro del imperio almorávide, ¿vale? Hmm. Yo creo que todas estas anotaciones al final nos van a quedar un libro entero que vamos a poder escribir. Sí, bueno, también podemos decir que el dominio pues, almorávide en Al-Ándalus pues, duró desde este 1091 hasta que el imperio cayó en 1141, ¿no? Hay, bueno, muchísimas batallas por aquí, por medio, antes de llegar a cómo terminó, ¿no? Este surgimiento del imperio, del movimiento almohade, que, como dije antes, era dentro de los propios almorávides, surge de nuevo otro movimiento rigorista, en el seno de este imperio que se quiere imponer, ¿no? Junta en este movimiento de nuevo, se repite la historia, ¿no? Unos guerreros más radicalizados, tal, y al final pues se hacen con el control de lo que había sido antes el imperio almorávide, ¿vale? Eso también es, por ir adelantando un poco, cómo entran los almohades a derrocar el imperio almorávide, ¿no? Sí, precisamente para ir concluyendo este Sí. podcast, cuéntanos más detenidamente quiénes eran los almohades, cómo surgieron.
¿Y cómo llegaron a la península ibérica? Que se repite un poco la historia, ¿no? Tienen su líder religioso, que es Bentumart, que predicaba de nuevo una interpretación del Corán más rigurosa, de nuevo, están en contra de los vicios sociales, como ellos le llamaban, que era el alcohol o la vestimenta de las mujeres y la música, que los almorávides, recordemos que ya lo habían prohibido, pero al final, como se ven seducidos por esa cultura superior que era el andalusí, esos vicios vuelven a las cortes, vuelven eh, a, a relajar la tradición islámica, la sunna se vuelve a relajar bastante y Bentumar viene a volver a imponer esto, ¿no? Primero fue considerado un provocador dentro del imperio almorávide, se le destierra junto a muchos de sus seguidores, como habían hecho antes con los almorávides, y al final pues funda el movimiento en las montañas del Atlas, ¿no? Él se hace nombrar Mahdi, que es una cosa como el Mahdi es una especie de sinónimo que es como el bien guiado, ¿no? Se nombra imán en el año 1121 y empieza a ser muy influyente sus ¿cómo te diría yo? Sus máximas, ¿no? Del Islam entre las tribus masmudíes, que eran una tribu rival de las otras, ¿no? Digamos que al final preparan una guerra santa en este corazón del Imperio Almorávide y hacia el año 1029 pues comienzan a atacar a los ejércitos almorávides. Desestabilizan todo el imperio, digamos que también surgen partidarios del nuevo poder en la zona del Andalus y finalmente, bueno, tras muchos años de guerra, pues todo cayó bajo el nuevo poder, ¿no? Pero bueno, tendrían que pasar casi 50 años para lograr esto, ¿no? Hay muchísima historia por medio que es importante conocer, porque al final los almohades son los que más afectan en los combates que veremos ahora a continuación, que yo creo que son importantes señalar, ¿no? Que son la batalla de Alarcos y la batalla de las Navas de Tolosa. Esto se produce dentro de este imperio almohade, ¿no? Si quieres pasamos a comentarlas un poquito, que esto yo creo que es importante, ¿no? Estas dos batallas. Sí, y más si tenemos en cuenta de que precisamente estas dos batallas, más sobre todo la segunda, son pues algunas, ¿no?, de las más manipuladas por ambos extremos ideológicos, ¿no?, para Claro, lo justificar malo lo su malo es que para discurso. para para eliminar un poco eso hay que meterse en mucha información. A ver, a ver cómo me sale para resumir. Bueno, Y te voy a no, contar. pero bueno, no descartamos hacer un podcast en específico sobre... Se podría. Bueno, vamos a ver de la batalla de Alarcos, ¿vale? Eh, Cuando cae el Imperio Almorávide, Al-Ándalus no descansa en paz. Los reyes cristianos tampoco dejan de acudir al combate, ¿vale? En 1189 cae Silves bajo control portugués, que ya había nacido ese reino de Portugal, provocando una intervención almohade en la península. Repito, los almohades ocupan el lugar de los almorávides, por lo tanto, también acuden en auxilio de las taifas. Este es el periodo de segundas taifas, de las taifas o del emirato que fundarán después en Al-Ándalus, ¿no? Los almohades pues, recuperan la ciudad, algunos castillos, y tras esta victoria, pues el líder almohade, Abu Yusuf, ya por entonces, entrega el control de la provincia de Al-Ándalus a su hermano, que es Abu Yahya, ¿no? No fue una buena elección porque Abu Yahya era una persona que deseaba el poder sobre todas las cosas y fue uno de los que empezó a conspirar para alcanzar el califato, porque los almohades sí se intitularon califas, ¿no? Su hermano, este Abu Yusuf, cuando se pone malo y está a punto de morirse, es cuando el Abu Yahya se proclama califa de Al-Ándalus. Por otro lado, Alfonso VIII, que era el recién coronado rey de Castilla, decide fundar una villa fortificada llamada Alarcos, ¿no? Sobre los restos de un antiguo oppidum íbero, bien ubicadito. Lo digo porque lo construyen además con materiales de acarreo de este oppidum íbero y restos también de romanos y todo. Bueno, y además estaba cerca de un pequeño alcázar de época taifa y construyen pues esta villa fortificada, la villa de Alarcos, ¿no? Estaba además estratégicamente en un centro neurálgico de estos caminos peninsulares y además iba a ser la primera villa de realengo de lo que será luego La Mancha, ¿no? Bueno, pues mientras se va construyendo, pues logra atraer a muchísima población de los alrededores que pasan a trabajar en las obras o a habitar incluso ya las construcciones ya terminadas, ¿no? Al ser una villa de protección real, pues era bastante interesante. El caso es que la mala suerte
hace que en el verano de 1195 pues cruce el líder almohade junto a su ejército, ¿no? En este ejército, que también contrataba mercenarios, que tendrán además una posición destacada en esta batalla del Arcos, eran turcos, que eran los Gus, ¿no? Que formaban parte de la vanguardia. Pero bueno, esto igual da para otro podcast para hablar de la batalla, ¿no? Se alojan en Sevilla y pues deciden atacar los territorios controlados por la Orden de Calatrava, donde precisamente había elegido Alfonso ubicar esta ciudad, ¿no? Digamos que el alrededor lo controlaba la Orden de Calatrava, esas fronteras, y Alfonso, pensando que estaba refugiado, construye Alarcos en estos territorios, ¿no? Cuando los almohades llegan a Alarcos, la ciudad todavía está en construcción, aunque ya se distinguía parte de su muralla, ¿no? Aunque lo que más había eran zanjas para ubicar esta muralla, unas zanjas de 5 metros de profundidad sobre la que luego iría la muralla. También se veía la reforma de la Alcazaba, una especie de torre del homenaje. Bueno, esto para que os hagáis una idea del aspecto que tenía ese campo de batalla. Alfonso VIII decide esperar con sus tropas cerca del recinto, pensando que va a estar mejor refugiado, pero se produce muy cerquita, al final no avanzan hacia Alarcos y combaten en un descampado cerca del actual Poblete el 18 de julio de 1195. Se produce una gran batalla campal, una de las pocas grandes batallas campales de la Edad Media española, hay que decirlo también, ¿vale? Además que la conocemos muy bien porque los restos de la batalla son enterrados en estas zanjas de 5 metros que luego serán utilizadas para levantar las murallas. Entonces han sido bastante bien investigados y además se sabe que los ejércitos eran más o menos, pues bueno, se estima que fueron un total entre unos 5.000 hombres, bastante jóvenes, por cierto, ¿no? Bueno, el resultado del combate fue el triunfo aplastante de los ejércitos africanos, donde, por cierto, y esto me gusta siempre decirlo, se encontraba un tal Pedro Fernández de Castro, que mandaba unas mesnadas cristianas dentro del ejército almohade. Por eso siempre es incorrecto hablar de batallas de moros contra cristianos, porque no era así, nunca fue así. Siempre había de un bando o de otro intereses políticos más allá de los religiosos, ¿vale? Alfonso huye junto a varios caballeros a Toledo, además antes de que termine la batalla, ¿no? Bueno, al final Alarcos se rinde porque tenía ya guarnición. Diego López de Haro fue encargado de esta rendición. Algunos fueron enviados a Rabat como rehenes y otros fueron ejecutados. Y Alarcos pues pasa a control almohade, ¿no? Y empieza ahí una época pues de la Mancha como territorio fronterizo, ¿vale? Y la siguiente batalla importante que hablábamos antes es la batalla de las Navas de Tolosa, la del 12-12, ¿no? Bueno, por entonces mandaba el califa Al-Mansur, ¿vale? Al-Mansur fue denominado así un poquito más adelante, ¿no? Porque Al-Mansur quiere decir el victorioso, ¿eh? Aunque este califa victorioso muere un poco antes de la batalla y le sucede su hijo Muhammad, ¿vale? Que había nacido en 1181. Digo, hablo de su nacimiento porque es importante saber que era hijo de una cristiana, como la mayoría de califas, y luego también una tradición que le darán los sultanes nazaríes, que la mayoría de madres de estos líderes eran cristianos, ¿vale? Es fácil de entender. Al final tú pactas con los poderes que te rodean y la mayoría pactaban sobre todo con los navarros y los vascones. Por eso, este hijo del califa al-Mansur, las descripciones, además en árabe, que lo he sacado de los libros de Juiz y Miranda, lo dicen que era alto, con cabello y barba rubia, de tez blanca y ojos azules. Por lo tanto, esos dibujitos que vemos muchas veces de la batalla de las Navas de Tolosa con un tío morenocho al mando de las tropas, como que va a ser que no, ¿vale? Era un tío rubio con ojos azules, ¿vale? Además, en la descripción también se le critica. Se dice que era tartamudo, avaro y bastante prudente, pero también era buen militar, ¿vale? Había además tomado las Islas Baleares en una campaña en el año 1203 que estaba todavía controlada por unos nobles almorávides. Eso es otra historia muy interesante también, la de la toma de las Baleares, pero bueno. En este califa, Muhammad,
tiene que hacer frente a varios levantamientos armados en el Magreb que no reconocían su poder y, bueno, una vez que lo soluciona, pues se dirige con sus ejércitos al Andalus en la primavera del 1211. Entonces se aloja en Sevilla, que era la ciudad, mm, se podía decir que era la capital desde la época almorávide y con el imperio almohade como que coge muchísimo más importancia Sevilla. Casi todas las construcciones que conocemos de Sevilla que podemos observar de tipo de corte islámico son de esta época, ¿vale? De época almohade, desde la Torre del Oro a la Giralda, ¿vale? Sevilla era eso, la capital de esta provincia de Al-Ándalus en el imperio, ¿no? Él comienza su campaña, recupera varios castillos como el de Salvatierra, expulsa las órdenes militares, la orden de Salvatierra estaba ya establecida, que al final las órdenes son las que se encargan de defender estos territorios más peligrosos, ¿no? En estas conquistas es donde él recoge el nombre de Al-Nasir, también, que es otro apodo como de a modo de victorioso, ¿no? Muhammad al-Nasir, ¿vale? Aunque los cristianos, como le llamaban, Miramamolín. ¿Por qué? Por eso que hablábamos antes, porque había recogido ese cargo, además del de califa, el cargo religioso que tenían los almorávides, que era el de príncipe de los creyentes, Amir al-Muminin, por eso le llamaban Miramamolín, ¿vale? Eh, los cristianos, ante el avance de Miramamolín, convocan una cruzada a petición de Alfonso de Castilla y, bueno, y en resumidas cuentas, todo, al convocar la mayoría de reinos, se convocan en Toledo, que se establece, digamos, el meeting point para partir hacia el sur. Pedro II de Aragón, que trajo sus mejores huestes, los reyes de León y Portugal, que tardaron, pues bueno, no quisieron acudir y mandaron, bueno, aunque permitieron a sus caballeros acudir, ¿no? Luego también se incorporan los navarros, Castilla, órdenes de Calatrava y Santiago, incluso órdenes extranjeras como eran Temple y el Hospital, ¿no? El arzobispo de Toledo también lleva, bueno, toda esta, digamos, la florinata de los reinos cristianos, ¿no? Acuden allí. El 7 de julio además aparece Sancho VII de Navarra, no contaban con él y al final aparece, junto a 200 caballeros bastante potentes, cosa que supuso una dosis de moral para muchas tropas y, a ver, en resumidas, a ver si me ubico un poquito. Ah, sí, mira, estoy viendo aquí, es que estoy viendo el mapa de la zona del combate, ¿no? Que me gusta verlo desde aquí, porque ellos atraviesan Despeñaperros, ¿no? El combate es en Despeñaperros, en la zona de Despeñaperros. Ellos acampan en las proximidades del castillo de Ferral y pretendían cruzar por un desfiladero que se llama de la Losa, para dejar atrás la intemperie de la sierra, ¿no? Pero ellos sospechaban que podía estar ese paso cortado y era así, estaba ese paso cortado porque era el que había y necesitaban encontrar una ruta alternativa. Entonces ahí ya viene la leyenda, aunque puede que no sea leyenda, ¿no? Un pastor local le muestra a estos caballeros un paso que hay entre Puerto de Rey y Salto del Fraile, que no estaba vigilado por los almohades, que conocía que al final era un niño, según dice la leyenda. Puede ser verdad o puede ser también que hay muchas en mitología clásica, ¿no? Que también siempre ubican a un pastor que le enseña, ¿no? Recordemos en 300, hablando de una película, ¿no? En las Termópilas también le enseña un paso, ¿no? Que hay oculto, ¿no? Sí, A el los traidor soldados. Efialte. Eso, pues siempre hay que buscar ese paralelismo con las leyendas clásicas, ¿no? No sabemos si es verdad o mentira, ¿no? Bueno, el caso es que cruzan por este paso que no estaba controlado y montan un campamento justo por detrás, o bueno, enfrente se podría decir, en lo que se llama la Mesa del Rey, ¿no? En lo que es la localidad, o muy próximo a la localidad actual de Santa Elena, justo enfrente del ejército africano, ¿no? Comienzan al día siguiente, el día 15, las acciones de combate, empiezan los almohades, que trataban, bueno, hacían el tornafulla ¿no? Atacar e intentar atraerlos hacia ellos, ¿no? Pero de forma ineficaz. Al día siguiente es cuando forman en orden de batalla, con Alfonso VIII al centro, con 3 batallones de tropas castellanas, y en los flancos estaban los reyes de Aragón y Navarra. Por eso era el famoso la batalla de los 3 reyes o la carga de los 3 reyes, porque
si este combate es complicado no hablar de épica, porque es que las fuentes hablan de que fue esta carga, destrozó por completo estas filas de los ejércitos africanos, llegando hasta el mismo núcleo en la propia carga, que el núcleo del propio del emir, que estaba defendido por la Guardia Negra, que eran unos esclavos que se encadenaban al suelo, ¿no? Para no moverse, ¿no? Al-Nasir escapa a Jaén en medio de una huida desorganizada, perdiendo pues, bueno, la mayor parte de su ejército y un botín enorme, ¿no? Ganada la batalla, pues se organiza, vamos, no para ahí, se organiza la toma de fortalezas cercanas, como la de que hay en Vilches, que es la del Cerro de la Virgen, la de Tolosa o Baños de la Encina, aunque Baños de la Encina estaba considerada por entonces la llave de Al-Ándalus, ¿no? Era un enclave muy importante. Aunque la toman, unos días después la vuelven a perder y la recuperan no los almohades, sino los andalusíes, ¿vale? Son dos ejércitos diferenciados y además en el libro cuento un poco que los andalusíes no estaban muy conformes con la forma de ejecutar justicia de los almohades, ¿vale? Lo dejo ahí porque matan a un héroe andalusí y como que no combaten todo lo bien que deberían y quizás eso decantó la victoria hacia el lado cristiano, ¿no? Bueno, tras este revés de las Navas, Al-Nasir regresa a Rabat, que era la nueva capital en la zona africana, en contra de, habían cambiado por Marrakech, y abdica en su hijo de 16 años, hijo también de una cristiana, por cierto, y bueno, empieza aquí pues, una serie, una espiral de conjuras palaciegas que deriva al final en el hundimiento irreversible de este imperio y que se desmembra y del que nacerían en Al-Ándalus, el reino de Granada, dentro de las terceras taifas, ¿vale? Al descomponerse, y en África surge, digamos, que ya no era un movimiento, sino más bien una, ¿cómo le diríamos? Una casa nobiliaria, una familia, ¿no? Que son los meriníes, los Banu Marín. Banu es algo así como los hijos de, ¿no? O sea, que es como el nombre de una familia. Eran los meriníes. Se quedan con las ciudades de Fez, Marrakech y Salé. Esa es la zona occidental. En la zona central, que sería la actual Argelia, surgen los ciyánidas, con capital en Tremecén. Y en la Ifriquilla, que es un poquito más hacia el este, surgen los Hafsidas, todo dentro del desmembramiento del imperio almohade, que como vemos, bueno, pues son protagonistas de gran parte de nuestra historia, ¿no? Eh, y yo creo que poco más, no me quiero liar, no me quiero liar mucho más, porque la verdad que estas batallas están llenas de matices, como esa participación de soldados cristianos, también los hay en esta batalla de las Navas de Tolosas, porque los almohades tenían un contingente cristiano enorme, ¿vale? Sobre todo financiado por el reino de Aragón, curiosamente, ¿vale? Del que hablo en el libro y hablo de varios mercenarios que están al servicio de los almohades, pero que combaten sobre todo en el norte de África, ¿vale? Apenas entran en combate aquí en la península. Hmm. Y bueno, yo es que no te quería, yo no te quería cortar la libertad de expresión. Pues por eso te hemos dejado vía libre, porque aparte de, podrá ser este el podcast más largo de la historia de Historia. Pero, y lo que no, y lo que hemos disfrutado y lo que nos hemos apasionado, o sea, yo creo que eso es impagable. Así que nada, llegados a este punto, pues yo creo que tengo que dar la mala noticia de que hemos llegado al final de esta entrevista. Pero ojo, que todo esto que ha contado Miguel Ángel aquí tan apasionadamente y tan intensamente, pueden encontrar una versión todavía mucho más detallada y ampliada en su libro, La segunda columna, Lo que dejamos en África, que ya está en todas las librerías físicas y online y que está publicado por la editorial EDAF. Así que nada, muchísimas gracias, Miguel Ángel, por haber venido aquí a hablarnos sobre esta historia medieval de España, que está tan manipulada y que hace falta tanto divulgar. Claro, ya ves que cada parte
nos lleva muchísimo tiempo explicarla porque no se puede resumir solo en, vinieron almorávides y almohades y ya está. No, Claro. tiene muchísima historia detrás y entonces hasta me cuesta sintetizarlo, cuesta mucho sintetizarlo porque es como dices, ha sido tan manipulada que me veo en la obligación de matizar muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, por eso me he extendido mucho, he omitido muchísima información que por supuesto está en mi libro y por supuesto me quedo a disposición de si tus oyentes o tú queréis hablar un poquito más de estos epígrafes que hemos comentado someramente, aunque extensamente también, dedicarles un episodio completo solo a algo concreto que quiera la gente. Yo, como digo, me quedo a tu disposición. Yo solo lo diré y lo dejo ahí en el aire, que en julio en julio se cumple la efeméride de la batalla de las Navas de Tolosa y no hemos publicado nunca un programa sobre eso. Yo ahí lo dejo. Pues nada, si se cumple, que se cumpla, ¿no? Como ya, la verdad que no me gusta mucho a veces meterme en polémica, al final es una efeméride, es parte de nuestra historia y bueno, cada uno que la utilice de la manera que crea, ¿no? El que la utilice mal, el que la utilice como épica, que como he dicho, tiene épica esta batalla, porque hasta los propios cronistas musulmanes se sorprenden, ¿no? De cómo obtienen la victoria, esa carga de los tres reyes, incluso la tratan como de casi milagro divino, ¿no? Eso es algo además que lleva a los almohades en este desmembramiento político, también hay un desmembramiento religioso. Muchísimos nobles almohades, tras todas estas derrotas, comienzan a renunciar al Islam, ¿vale? Cosa que tampoco se habla mucho. Muchos se convierten al cristianismo, renuncian a sus principios del mahdismo y nombran Mahdi a Jesucristo, ¿vale? Esto es otra historia muy curiosa, ¿eh? Es otra historia muy curiosa. Y los meriníes van a combatir contra estos herejes almohades que se refugian en las grandes ciudades, sobre todo en Marrakech, ¿vale? En Marrakech, y son defendidos por tropas de Fernando III el Santo y son reflejados en en las cantigas de Alfonso X de Santa María. Aparecen estos almohades, estos sayides convertidos al cristianismo, que reconocen a Jesucristo por encima del propio profeta del Islam y renuncian precisamente porque ven en estas victorias cristianas una suerte de milagro. Esto tampoco es muy conocido porque los buenos y malos, los esencialistas, procuran que se mantengan los bloques de buenos y malos bien homogéneos, ¿vale? Porque si no, nos metemos en matices y a los esencialistas eso no les gusta. A mí sí. Por eso tengo tantos problemas en sintetizar, porque me gustan mucho los matices, porque la historia es un continuo lleno de contingencias, que no podemos, como decías tú antes, reducir, ¿no? Hacer reduccionismo, ¿no? Mm. Así que nada, primero te invito a que publiques un artículo en tu web sobre este tema, sobre el tema este de Jesucristo, y evidentemente, como ya decía antes, pues darte las gracias por haber estado aquí y invitarte a volver próximamente. Nada, un placer, Óscar, encantado. Ahora sí, ha llegado el final del programa 65 de Historia. Si quieres expresar qué te ha parecido este podcast, darme alguna sugerencia sobre temas a tratar en el futuro, hacerle alguna pregunta directa a Miguel Ángel o recomendarme algún libro que deba leer, no dudes en dejarme un comentario. Dicho todo esto, no me queda más que invitarte a darle a me gusta, a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify, a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible. Nos vemos en el próximo programa de Historia. ¡Hasta luego!